Inversiones financieras. Aunque normalmente las inversiones se perciben como inversiones de dinero, ya hemos visto en otros contextos que el dinero es simplemente una herramienta artificial para hacer que cosas reales sucedan. Cuando millones de personas invierten dinero, lo que están haciendo es dejar de utilizar los bienes y servicios a los que podrían tener acceso en el presente, con la esperanza de que recibirán más dinero en un futuro. En otras palabras, tendrán acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios en el futuro. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, las inversiones implican que muchos recursos que de otra manera se hubiesen utilizado en producir bienes de consumo en el presente, tales como vestidos, muebles o pizzas, ahora se utilizarán en la producción de fábricas, barcos o centros comerciales que proveerán bienes y servicios en el futuro. El dinero total utilizado nos puede dar una idea sobre la magnitud de estas inversiones, pero estas, en sí, son finalmente adiciones al capital real del país, ya sea capital físico o capital humano. Las inversiones pueden ser realizadas de forma directa por individuos que compran acciones societarias, por ejemplo, otorgando dinero a las sociedades anónimas a cambio de una porción del valor adicional que en un futuro se espera producirán estas sociedades al usar el dinero de forma productiva. Sin embargo, gran parte de las inversiones son realizadas por instituciones como bancos, empresas de seguros y fondos de pensiones. Las instituciones financieras de todo el mundo son dueñas de 26 billones de dólares en inversiones, de las que las estadounidenses son dueñas de la mitad. Estas asombrosas cantidades de dinero, de las que son dueñas las numerosas instituciones de inversión, por lo general son el resultado de la suma de modestas aportaciones individuales, hechas por millones de personas, que son accionistas de sociedades anónimas gigantescas, depositantes en bancos de ahorro, o trabajadores que pagan cantidades modestas pero regulares a fondos de pensiones. Lo que esto quiere decir es que hay más cantidades de personas que, a través de intermediarios financieros, son dueñas de corporaciones gigantescas que compradores individuales de acciones societarias. Hacia finales del siglo XX, un poco más de la mitad de la población estadounidense era dueña de acciones, ya sea en forma directa o a través de sus fondos de pensiones, cuentas bancarias u otros intermediarios financieros. Las instituciones financieras permiten que una enorme cantidad de individuos, sin posibilidad de conocerse personalmente, puedan utilizar su dinero conjuntamente a través de una institución intermediaria que asuma la responsabilidad de evaluar riesgos, tomar precauciones para reducirlos y hacer transferencias a través de préstamos a individuos o a instituciones mediante inversiones en negocios, bienes raíces u otras empresas. Los intermediarios financieros no solo permiten la creación de fondos entre innumerables individuos para financiar gigantescas iniciativas empresariales, sino que también permiten redistribuir el consumo individual en el tiempo. Los prestatarios utilizan ingresos futuros para pagar sus compras presentes, abonando un interés por esta comodidad. A la inversa, los depositantes posponen sus compras para un tiempo futuro, recibiendo intereses por el aplazamiento. Todo depende de las cambiantes circunstancias de la vida de cada individuo. Muchas personas, si no la mayoría, son tanto deudoras como acreedoras en diferentes etapas de sus vidas. Las personas de mediana edad, por ejemplo, tienden a ahorrar más que las personas jóvenes, no solo porque sus ingresos son más altos, sino también porque tienen la necesidad de prepararse financieramente para su jubilación y para los gastos médicos que cabe esperar a una edad más avanzada. En Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Italia y Japón, las tasas más altas de ahorro están en el grupo de 55 a 59 años de edad y la más baja está en el grupo de personas menores de 30 años. Todo el grupo de menos de 30 años tiene cero en ahorros netos en Canadá y, en Estados Unidos, esta cifra desciende a valores negativos. Pese a que puede que aquellos que están ahorrando no se consideren a sí mismos acreedores, el dinero que depositan en los bancos es posteriormente prestado por esos bancos, actuando como intermediarios entre los que ahorran y aquellos que prestan. Lo que hace que estas actividades sean más que cuestiones de finanzas personales es que, para la economía en su conjunto, estas transacciones financieras son una forma más de asignar recursos escasos que tienen usos alternativos distribuyéndolos en el tiempo, al igual que entre los individuos y empresas en un momento dado. Construir una fábrica,
un ferrocarril o una presa hidroeléctrica requiere que la mano de obra, los recursos naturales y otros factores de producción que se podrían utilizar para producir bienes de consumo en el presente sean redirigidos hacia la creación de algo que puede que tarde años antes de que comience a producir. En resumen, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, los bienes y servicios presentes son sacrificados por bienes y servicios futuros. Solo cuando esos bienes y servicios futuros son más valiosos que los que están siendo sacrificados en el presente, es cuando las instituciones financieras pueden ofrecer una tasa de rentabilidad lo suficientemente alta a innumerables individuos para inducirlos a que sacrifiquen su consumo actual y las dotan de los ahorros necesarios. Nada ejemplifica mejor la función de los intermediarios financieros y otras instituciones económicas que observar lo que sucede cuando no se les permite funcionar. Una sociedad que no cuenta con instituciones financieras funcionando correctamente tiene menos oportunidades de generar riqueza en el tiempo. Los países pobres pueden continuar siendo pobres, pese a tener abundantes recursos naturales, si aún no han desarrollado las complejas instituciones financieras necesarias para la movilización de los dispersos ahorros de innumerables individuos, con los que podrían llevar a cabo las grandes inversiones que la transformación de recursos naturales en productos útiles requiere. En algunos casos los inversores extranjeros que sí cuentan con este tipo de instituciones son los únicos que pueden realizar esta función. En otros casos, sin embargo, no existe el marco jurídico que garantice las leyes seguras y confiables de derechos de propiedad necesarios para atraer a los inversionistas extranjeros. Las instituciones financieras no solo transfieren recursos de un grupo de consumidores a otro, sino que también crean riqueza al unir los talentos emprendedores de aquellos que no tienen dinero con los ahorros de muchos otros, para así poder financiar nuevas empresas e industrias. Muchas, sino la gran mayoría, de las grandes industrias y fortunas individuales estadounidenses comenzaron con emprendedores que tenían unos recursos financieros muy limitados en un principio. La Hewlett-Packard Corporation, por ejemplo, comenzó en un garaje que fue alquilado con dinero prestado, y muchos otros emprendedores famosos, Henry Ford, Thomas Edison y Andrew Carnegie, por ejemplo, tuvieron inicios igualmente modestos. Pero la capacidad de las sociedades más pobres para seguir caminos similares se ve coartada cuando éstas no cuentan con las instituciones financieras capaces de asignar recursos a aquellos con grandes habilidades emprendedoras pero que cuentan con poco o ningún dinero. Estas instituciones tardaron siglos en desarrollarse en Occidente. La ciudad de Londres del siglo XIX fue la capital financiera más grande del mundo, pero, durante los siglos anteriores, los británicos ignoraban hasta tal punto las complejidades financieras que dependían de los extranjeros para manejarlas, especialmente de los lombardos y judíos. Es por eso que, en el distrito financiero de Londres, hoy en día hay una Lombard Street y otra que se llama Old Jewry. No son solo los países del tercer mundo, sino que también hay algunos en el bloque de naciones comunistas en Europa del Este que aún no han desarrollado los tipos de sofisticadas instituciones financieras que promueven el desarrollo económico. Puede que ahora tengan capitalismo, pero aún no han creado las instituciones financieras que movilizarían el capital en la misma medida que lo pueden hacer los países de Occidente. El problema no es que no haya riqueza en esos países, sino que al carecer de las instituciones financieras que realicen la compleja tarea de la evaluar riesgos, mercados y tasas de rentabilidad, esta riqueza no puede ser recolectada del sinnúmero de fuentes pequeñas, concentrada y luego asignada en grandes cantidades a emprendedores particulares. En años recientes, los bancos estadounidenses y Europa Occidental han invertido en Europa Oriental para llenar este vacío. En el año 2005, los bancos extranjeros ya controlaban el 70% de los activos en el sistema bancario de Polonia y más del 80% de los activos bancarios en Bulgaria. No obstante, estos países aún están por detrás de otras naciones occidentales en el uso de cosas como tarjetas de crédito o incluso cuentas bancarias. Solo un tercio de los polacos tenía una cuenta bancaria en 2005 y solo el 2% de las compras en Polonia se efectuaron ese año con tarjetas de crédito. La complejidad de las instituciones financieras implica que relativamente pocas personas pueden comprenderlas,
lo que las hace vulnerables políticamente frente a aquellos críticos que pueden describir sus actividades como siniestras. Cuando quienes tienen la capacidad de hacer funcionar estas instituciones son extranjeros o minorías internas, estos son particularmente vulnerables. Los prestamistas muy pocas veces han sido populares y términos como usurero o incluso especulador no son utilizados como expresiones de cariño. Gran número de personas en muchos países y en diversos momentos de la historia se han referido, sin pensarlo, a las actividades financieras como actividades que, en realidad, no contribuyen en nada a la economía y han catalogado a las personas que participan de estas actividades como meros parásitos. Esto se dio particularmente cuando la mayoría de las personas realizaban trabajos físicos pesados en la agricultura o la industria y alimentaban sospechas e incluso resentimiento hacia aquellos que simplemente permanecían sentados manipulando pedazos de papel, sin producir nada que pudieran ver o sentir. Hostilidades centenarias han surgido y se ha actuado en consecuencia en contra de grupos minoritarios que desempeñaron estas funciones, ya sea los judíos en Europa, las minorías chinas en el sudeste asiático o los chetis en la India, en Birmania, África Oriental o Fiji. Muchas veces estos grupos han sido expulsados o intimidados hasta lograr que abandonaran el país, en algunos casos a través de la violencia colectiva, debido a la creencia popular de que eran parásitos. Aquellos con estas ideas falsas muchas veces quedaron sorprendidos al descubrir que la actividad económica y la calidad de vida declinó tras la marcha de estos grupos. Una comprensión básica de las reglas de la economía podría haber evitado muchas tragedias humanas, al igual que muchas ineficiencias económicas.